Buenas tardes a todos los presentes, colegas, administradores, propietarios. Esta tarde vamos a tener una hora muy dinámica en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos excelentes expositoras quienes tienen la experiencia en lo que ha sido el manejo y los temas que conllevan y la importancia de lo que es tener los seguros vigentes en las propiedades horizontales. Vamos a tener solamente una hora. Vamos a iniciar con la primera expositora. Va a tener 30 minutos de presentación. Y la segunda expositora también va a tener un periodo de 30 minutos. Y vamos a dar entonces un periodo de 15 minutos para realizar lo que sería consultas y que así ellas puedan brindarle respuesta a las inquietudes que les queden. Como primer punto tenemos a la señora Priscila. La licenciada Priscila. Ahorita acabo de entrar. Buenas. Les pido por favor mantener los micrófonos cerrados. Para de este modo que puedan desarrollarse las presentaciones de manera exitosa. ¿Okay? Como primer punto tenemos a la licenciada y abogada Priscila Cuba, con más de 30 años de experiencia en administración de propiedad horizontal. Autora de los newsletters de ADEPA PH, Hablemos de Propiedad Horizontal, el cual es difundido a través de las redes sociales de ADEPA PH. Todos los asociados conocemos a la licenciada Priscila Cubán. Licenciada Priscila, bienvenida. Los micrófonos son suyos. Gracias, Jennifer. Primero que nada, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido una mañana provechosa y que esta hora sea una hora de enriquecimiento para el enriquecimiento del conocimiento de todos los que estamos aquí presentes. El propósito de mi charla es comentarles la parte legal que señala la ley de propiedad horizontal y los reglamentos de propiedad horizontal con relación a la importancia de las pólizas de seguro en la propiedad horizontal. Durante el desarrollo de mi charla hablaré de algunas coberturas, pero no iré tan a fondo con este tema porque le corresponde entonces a la licenciada Catherine Hu desarrollar la parte que es de su experticia. Vamos a pasar la página, por favor, Jennifer. Quise empezar mi presentación con esta fotografía. Esta fotografía yo la tengo al lado de mi escritorio para que nunca se me olvide que lo más importante que un administrador, y en mi caso administradora, custodia es la vida de las personas. Este es el edificio Costa Mare que ustedes conocen, que tuvo aquella explosión que le costó la vida a un infante y también causó graves daños materiales y graves lesiones a muchas personas. Y es un caso que nosotros debemos tener siempre en mente para que tengamos la idea de la responsabilidad que nosotros tenemos al entrar a administrar un edificio o administrar un conjunto de unidades inmobiliarias. Como pueden ver, miren la clase de destrucción, cosa que nunca se había visto aquí en Panamá, porque nosotros no tenemos problemas de terremotos, nosotros poco tenemos problemas graves de incendios o explosiones, no hay aviones que se estrellan. Bueno, hubo un caso, un helicóptero, una colita que cayó ahí en un edificio, pero realmente aquí en Panamá nunca habíamos visto un caso tan grave como el caso de Costa Mare. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas pasan y no es imposible que sucedan. Pasa la página, por favor. En propiedad horizontal existe una obligatoriedad y eso está establecido en la Ley 31 en su artículo 23, que habla de las cuotas de gastos comunes y qué es lo que incluye la cuota de gasto común. Y como ustedes verán, no se lista realmente cuáles son esos gastos, pero sí se hace énfasis en el tema de la póliza de seguro. Dice el artículo 23 que cada propietario deberá contribuir con los gastos necesarios para la administración, conservación, mantenimiento, operación, reparación y modificación de los bienes comunes. Hasta ahí se generaliza el tema de los gastos comunes que nosotros tenemos que contribuir en una propiedad horizontal. Pero entonces hace el énfasis, incluyendo la contratación de los seguros contra incendios, terremotos, incendios causados por terremotos, con extensión de cubierta sobre todo el edificio y con los daños ocasionados por o al ascensor. Entonces,
determina que esto usted lo tiene que pagar en atención a la cuota de gastos comunes que está definida en el reglamento de copropiedad, sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes, siempre que no contravengan las disposiciones de esta ley. ¿Qué significa esto? Que usted dentro de su reglamento de copropiedad, y eso lo tienen todos los reglamentos de copropiedad sin excepción, existe una tabla donde se establece el porcentaje de participación de cada uno de los propietarios que va en concordancia con el metraje de su unidad inmobiliaria. Y esa determinación de porcentaje de participación es lo que usted es responsable, en lo que usted es responsable para contribuir, y también en un momento que se dé un siniestro, eso es exactamente lo que usted va a recibir de vuelta. Pasa la página, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las características y el propósito de un contrato de seguro. Esta era la siguiente. No, hacia atrás. Hacia atrás. Ajá, pasa a las características. ¿Cuáles son las características y el propósito de una póliza de seguro? Miren, cuando usted tiene una vivienda, cuando usted tiene una vivienda personal y usted compra directamente al banco, el banco le va a obligar a usted, ya sea una casa individual, un edificio, cualquier propiedad que usted compre, un local comercial. El banco, mientras mantenga ese acreedor hipotecario, le va a obligar a usted a mantener una póliza de seguro vigente para cubrir la propiedad en caso de que se dé un siniestro. Igual, también usted puede optar por tener una póliza de contenido. Y eso, mientras está el acreedor hipotecario, va a ser obligatorio. Sin embargo, cuando usted termina de pagar la propiedad, es algo que puede quedar en el aire y usted no pagar. Usted puede tener su casa y de repente usted cree que eso para que usted va a pagar un seguro en su casa. Si ahí no va a pasar nada y nunca va a pasar nada. Si aquí yo me tengo 20, 30 años de vivir aquí, no va a pasar nada. Bueno, las cosas pasan, ya vemos lo que pasa. No eche para atrás. Entonces, un contrato de seguro se caracteriza por las siguientes notas. Es consensual, porque las dos partes, el asegurador y el asegurador, deben conocer y aceptar expresamente las condiciones del contrato. Eso es una cosa básica. Debe estar basado en la buena fe, porque si la empresa aseguradora te va a asegurar, está actuando de buena fe, diciendo yo te voy a asegurar esto porque estoy segura de que tú no vas a causarle daño a esta propiedad ex profeso. O sea, es un acto de buena fe entre las dos partes, donde el asegurador confía en que la aseguradora en un momento de un siniestro va a cubrir ese siniestro, y por otro lado, la aseguradora confía que el cliente no va a causar daño a la propiedad de forma dolosa o de forma que sea de mala fe. Entonces, la finalidad es la prevención de un riesgo mediante la cobertura de una entidad aseguradora que se obliga, con la contraprestación del pago de la prima, a hacer frente a las consecuencias económicas de un siniestro mediante su resarcimiento o indemnización. Se presenta una situación, la aseguradora cubre los gastos de acuerdo a lo pactado en aquel contrato que se consensuó, y las partes tienen que cumplir con sus responsabilidades dentro del contrato. ¿Cuál es la responsabilidad del asegurado? Tener su póliza al día, pagar mensualmente que le corresponda, o hacer el pago anual, mantenerla vigente, y en caso de que exista un deducible, en caso de un siniestro, también cumplir con el pago de ese deducible para que se pueda cumplir con la cobertura. Jenny. Se me fue Jenny. Se congeló, creo que la página. Bueno, sí, exacto. Es que el problema, ustedes saben que con esto de la virtualidad no nos vamos a poner nerviosos ni nos vamos a agitar con esta situación. Vamos calmándonos. Esto puede pasar. Más se pierde en la guerra. Mire, normalmente las pólizas de seguro de incendio para PH cubren lo siguiente: incendio o impacto de rayo, coberturas básicas.
Y aunque ustedes no lo crean, eso es muy probable que pueda pasar. Si usted tiene su pararrayo en malas condiciones, lo veo mal, porque eso causaría muchísimos daños dentro del edificio. Por eso es que los bomberos siempre piden que se certifique el pararrayo, ¿no? Tiene la cobertura de terremoto, daño directo por vendaval, inundación o daños por agua, impacto de vehículos terrestres o aéreos. Y nosotros diríamos, bueno, esto es difícil que ocurra. Bueno, no es difícil que ocurra. Recordemos el caso que se dio en el año 2008, donde un helicóptero impactó un edificio en Caledonia. Y también el vehículo que saltó de un edificio. En realidad se han dado dos casos iguales. Uno que saltó de un edificio en Costa del Este y otro acá en Avenida Balboa. También la explosión, como sucedió en Costa Mare y como ha sucedido en otros edificios aquí en Panamá por temas de gas. La remoción de escombros en caso de un siniestro, el incendio por daño directo por desórdenes públicos, daños por maldad, saqueos, daños por humo. Y también hay una situación donde usted puede tener una póliza con un valor acordado, que no sea el valor que refleja la escritura, sino un valor que se haya acordado después de haber celebrado una evaluación del edificio, un avalúo del edificio para ponerle un valor mayor. Pasa la página, por favor. Voy bien, Irene, Catherine, voy bien, ¿verdad? Pasa la página, por favor. Perfecto. Ok. Otras coberturas que también se pueden tener dentro del PH son las de incendio, son las de contenido en caso de incendio en las áreas comunes. También la de humo hollín. Yo tuve, por ejemplo, el caso aquí en Royal Center una vez que se dio un incendio en uno de los locales y manchó de hollín todos los demás pasillos, los locales vecinos, y hubo que hacer la limpieza de cada uno de los locales que no fueron afectados por el fuego, pero sí por el hollín. Bueno, tenemos otra vez el impacto de vehículos terrestres o aéreos, remoción de escombros, extensión de cubierta catastrófica, la caída de árboles siempre y cuando usted no haya sido el que haya mandado a tumbar ese árbol, o sea, tiene que ser la caída accidental del árbol. No que usted dice que vamos a tumbar el árbol, yo firmo mi permiso para tumbar el árbol, voy a hacer la tumba del árbol y el árbol cae encima del edificio, eso no lo cubre. Desórdenes públicos, rotura de cristales y letreros, reposición de jardines, pero la reposición de jardines solo se da en caso de que sea en el momento de que se está extinguiendo un incendio, que entra el carro de fuego y aplastó todas las matas, mató todo lo que había por el camino, hasta el gato de la vecina, y entonces ahí reponen el jardín, pero el gato no. Infidelidad de conserjes también, ¿no? La infidelidad de conserjes cuando se cometen actos ilícitos dentro del ejercicio del trabajo. Pase, por favor. Pero todo esto es en relación a las áreas comunes, tenemos que tenerlo claro. ¿Pueden las pólizas de seguro tener algunos beneficios adicionales? Mire, por ejemplo, aquí en la Yeyesada hay una cobertura en caso de viaje para los directivos o el administrador. O sea, yo tengo un carnetcito que si a mí me pasa algo estando de viaje, la póliza de seguro del edificio me cubre. Yo estoy por ahí paseando y tengo ese beneficio y lo tienen también los directivos, ¿no? Son cosas que hacen las compañías de seguro a veces para ganarse ese contratito ahí. Mira cómo se ríe Catherine. Ella sabe que ella tiene esos trucos debajo de la manga. También usted puede pedir otra ñapa. Usted puede pedir una póliza de responsabilidad de directores y ejecutivos. Que los ejecutivos en todo caso seríamos nosotros los administradores. Entonces, esta póliza, ¿qué hace? Ella pagaría por cualquier daño que surja por la negligencia que pueda tener un administrador o una junta directiva en el ejercicio de su trabajo como junta directiva y como administrador. Pero esos daños no pueden tener una naturaleza dolosa. Tiene que ser totalmente que usted es culposa, porque usted fue inepto, porque usted no supo hacer bien su trabajo, y eso ahí la aseguradora pues se hace responsable de esa situación con el administrador siempre y cuando, y con los directivos siempre y cuando otra póliza no lo haya cubierto o no le haya pagado directamente a la persona afectada. De igual modo, esta misma póliza también, a alguien le gustó la del viaje, ¿ve? Esta póliza también cubre los gastos de defensa que deriven en caso de un siniestro de la misma naturaleza, que sea en el ejercicio de su trabajo y que sea por culpa o negligencia, no por dolo. Pasa la página, por favor. Bueno,
Entonces nos adentramos en materia de la ley de propiedad horizontal nuevamente, porque ya vimos pues que en el artículo 23 nos obligan a tener la póliza. Eso no es algo opcional. Es más, usted puede tener consecuencias civiles y penales, y la junta directiva también, si su edificio no tiene una póliza de seguro. Si usted no tiene una póliza de seguro, usted después que termine este webinar tiene que salir corriendo, llamar a Catherine y pedirle que le cotice su póliza de seguro, porque usted está en graves problemas, porque usted nunca sabe cuándo se va a dar un siniestro. Entonces, el artículo 81 de la ley 31 de 18 de junio de 2010 establece que cuando por ocurrir un siniestro debidamente certificado por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, se requiera cobrar el valor de la indemnización del seguro, este quedará afecto en primer lugar a la reconstrucción de la edificación en caso de que así se acuerde en la Asamblea de Propietarios. Es decir, ¿qué establece la ley? Que primero que nada, que el siniestro tiene que ser certificado por los bomberos. ¿Cómo, por qué tiene que ser certificado por los bomberos? Porque ellos lo que van a decir ahí es que si ese siniestro se dio por causas ajenas a cualquiera de los propietarios o ajenas a cualquier persona dentro del edificio interesada, o si esto tuvo algún carácter culposo, doloso, eso lo va a establecer la oficina de bomberos, y ellos también van a certificar el grado de afectación y el incendio, hacen todo lo demás, y con eso es que se puede hacer el reclamo a la aseguradora. No es nada más que se dé el siniestro y uno poner el reclamo, sino que tiene que ser certificado por la oficina de bomberos. Entonces, la norma es que la primera opción, y es la opción que fuera preferible, es que se reconstruya el inmueble. Sin embargo, esto puede ser distinto. ¿Puedes pasar la página, por favor? Si la asamblea de propietarios, después del siniestro, resuelve por el voto de no menos del 75% de las unidades inmobiliarias, que representen a su vez no menos del 75% del valor de la propiedad. O sea, tiene que ser el 75% de los propietarios, y esos propietarios tienen que representar el 75% de ese porcentaje de participación de la tabla que les hablé anteriormente, que está en su reglamento de copropiedad, y que mantiene cuánto le corresponde a cada propietario por esa indemnización. Porque así mismo como usted paga, así mismo le van a pagar a usted por el porcentaje que le corresponde. Entonces, si vamos a suponer, la asamblea decide, estos vecinos todos me caen muy mal, ya yo estaba harta de vivir en ese lugar, y lo mejor que pudo haber pasado es que Dios mandara fuego y acabara con él, o el terremoto, o lo que vaya por ahí, que ese cuando sale la vecina y que manda fuego, señor, bueno, esa, que está el vecino con el radio a todo volumen y uno con ganas de asesinarlo. Bueno, entonces, en este momento, si la asamblea de propietarios decide que eso es mejor tumbarlo y no volverlo a construir jamás, y vamos a repartirnos la plata. Entonces dice, demoler el resto de la edificación y limpiar los escombros, o dividir y vender el terreno y dividirse la plata en el mismo porcentaje que le corresponde a cada uno. El monto de la indemnización de seguro se dividirá entre los propietarios en proporción a la que hubieran concurrido en el pago de las primas correspondientes, es decir, de la tabla mencionada que está en su reglamento de copropiedad. Pásenme la página, por favor, y gracias. Dice, ahí viene la parte horrible del asunto, porque usted está diciendo, bueno, me va a caer el dinerito encima y yo me voy a poder comprar un apartamento por allá por la playa. No, eso no es lo que va a ocurrir. El acreedor hipotecario va a tener derecho preferente que le confiera la ley por lo que usted le debe por ese lugar que se describe ante los propietarios de la edificación, en el valor de indemnización correspondiente a cada propietario hasta la concurrencia de su crédito. Es decir, que el acreedor hipotecario de esa indemnización que le va a tocar a usted, él va a cobrar la plata que usted le debe. Primero que nada, o sea que a usted le va a quedar lo que sobra. Dice, siempre que no se ordene la reconstrucción de la edificación, o si se ordena la reconstrucción de la edificación, esta no se inicie en el término de 90 días calendarios contado a partir de la fecha en la que la asamblea de propietarios acuerde la construcción. O sea que ellos hacen un límite de tiempo para que usted cumpla con ese inicio de construcción. Pase la página. La asamblea de propietarios deberá tomar el acuerdo respectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se verifique el pago de la indemnización, y se le comunicará a los acreedores hipotecarios dentro de los 10 días hábiles siguientes. Es decir, que ellos tienen que notificar que se va a hacer la reconstrucción para que el acreedor hipotecario esté informado. Pasa a la página, por favor.
Otras pólizas que son necesarias en el PH, como les había comentado anteriormente, el acreedor hipotecario le va a exigir a usted, como propietario de una unidad inmobiliaria, mantener una póliza de incendio y de vida. El problema es cuando la gente ya paga esa unidad inmobiliaria al acreedor hipotecario y se olvida de que debe tener esa póliza sobre su propiedad. También la póliza de vida, bueno, muere con la hipoteca, la persona no la continúa, pero es una buena práctica que al momento de que por eso es que los acreedores hipotecarios la piden, tener esa seguridad de que usted va a tener con qué responder en caso de un siniestro. Es recomendado que los mismos propietarios mantengan adicional una póliza de incendio y una que cubra el contenido. Se me quedó ahí por fuera la palabra contenido, el contenido de la unidad inmobiliaria. Mira, bastante seguras son las propiedades, pero pueden suceder cualquier cantidad de cosas. Usted puede tener seguridad en la puerta y se muda un vecino que muda a todos los vecinos. Eso ha ocurrido en PH. También puede suceder que de repente la vecina se fue y se le olvidó que dejó el trapeador en la tina con el agua y cuando usted acuerda no solamente le inundó el apartamento suyo, sino que dañó el elevador, hizo una cascada mejor que las del Niágara en las escaleras del edificio y causó daños y estragos por todos lados. Entonces, si usted tiene una póliza que cubra su contenido y que cubra daños a terceros, para su apartamento, usted se está asegurando usted mismo de no causarse un daño a usted mismo, una lesión patrimonial posterior si usted le causa daño a otra persona. Entonces, en caso de remodelaciones en los edificios, en los reglamentos de copropiedad normalmente establecen una obligación para el propietario que va a hacer la remodelación y esta obligación es que tiene que conseguir para hacer esa remodelación una póliza de daños a terceros. Y esa póliza de daños a terceros, el monto que se va a poner lo determina la junta directiva. Por ejemplo, aquí en el Royal Center, que es donde yo trabajo, cuando se va a hacer una obra en uno de los locales, se determina no solamente el monto de la obra que se va a realizar, sino también se trata de cuantificar cuál es el daño que podría causar esta obra, considerando quiénes son sus vecinos inmediatos. Porque igual puede haber un local que no tenga un local o locales que no tengan grandes bienes, como puede haber alguno que pueda tener un equipo muy sensitivo por tratarse de un edificio médico. Entonces, la junta directiva es la que determina el monto de la póliza. También en caso de las obras que vaya a realizar la administración, y esto es sumamente importante porque ya es nuestra responsabilidad. Cuando usted va a realizar un contrato con un contratista, y valga la redundancia, usted, aparte de las fianzas que debe pedir, porque eso también son otro tipo de aseguramiento para la propiedad, de fianzas de pago adelantado, todas estas que se requieren que hay, podrá explicar después. También usted debe pedirle al contratista que va a ejecutar la obra que le presente a usted una póliza de lesiones personales y daños a terceros, especialmente cuando usted va a hacer esos trabajos de pintura o son trabajos de altura, inclusive un trabajo tan sencillo como limpiar ventanas. Mire, un objeto que caiga desde la altura hacia el suelo puede hasta matar a una persona. Yo, cuando se estaba haciendo la construcción del Hard Rock Café, yo recuerdo una vez que cayó un pedacito de baldosa de porcelanato. Y ese pedacito de baldosa que cayó desde las alturas le cayó encima a un muchísimo BMW. Y le abrió la tapa como si fuera una lata. Y así quedó enterrado en la... Y dimos gracias a Dios que fue el BMW el que recibió el impacto. La compañía constructora se hizo responsable y le dimos gracias a Dios porque no fue uno de nuestros colaboradores que quedó lesionado. A partir de esa fecha nosotros le colocamos cascos de construcción al personal cada vez que están cada vez que se está haciendo un trabajo mientras continuaron la obra con el Hard Rock Café. Pero es porque esas cosas pueden ocurrir. Entonces, miren, esta póliza de lesiones personales y daños a terceros es muy importante que se incluyen como terceros a los propietarios del inmueble donde se realizará la obra. O sea, nosotros, por ejemplo, ponemos, se incluye como terceros a los copropietarios del inmueble del edificio PH Royal Center.
¿Esto para qué es? Para que se considere tercero a todos los habitantes del edificio y no a las personas que están en el edificio y no se consideren como, y les puedan cubrir el siniestro. Porque de otro modo, si no se pone este endoso, se considera como que nosotros no somos terceros y somos parte de la obra, ¿no? Así que no nos cubriría esa póliza. Pase adelante. Ay, papá. Sí, ya terminé casi. Entonces, yo lo que quería comentarles a ustedes es que es muy importante, sino que es obligatorio. No es algo opcional. Me hicieron una consulta y me dice, la asamblea de propietarios puede disminuir la cuota de gastos comunes. Yo sí, siempre que no comprometa la póliza de seguro del edificio, siempre que no comprometa todo lo que tiene que ver con la vida, con el aseguramiento de la vida de las personas, que es el bien más valioso que todos nosotros custodiamos. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Aunado a este tema de las pólizas de seguro, también está la prevención. Y nosotros debemos tomar todas las medidas pendientes a que se prevengan los siniestros. Usted en una propiedad horizontal no puede permitir que cualquier persona haga trabajos de electricidad. Los trabajos de electricidad tienen que ser llevados a cabo por un idóneo. También usted tiene que estar seguro que los trabajos de plomería, todo lo que tenga que ver con gas, sean personas idóneas las que realicen esos trabajos para evitar esos siniestros. Usted debe tener su propiedad bien señalizada para que en caso de que se dé un siniestro, las personas puedan evacuar y evitar pérdidas humanas. Todos estos actos de prevención son actos de buena fe y usted puede de repente en algún momento también recibir quizás alguna inspección por parte de la compañía de seguros que van a verificar que estas situaciones de prevención o los bomberos que se estén dando para evitar esos siniestros. Las compañías de seguro normalmente, cuando usted no demuestra una siniestralidad alta o usted demuestra una siniestralidad mínima o nula, siempre le van a dar ventajas y le van a dar, por ejemplo, descuentos en la prima, un descuento en la prima anual. Y eso le va a servir a ustedes de mucho porque es un gasto, una póliza de seguro en un edificio es bastante costosa. Y ese descuento de 10% es significativo con relación al precio de la póliza y es un ahorro que usted se hace, pero eso lo hace usted previniendo siniestros. Si usted está viendo que usted está teniendo alguna incidencia en algún tipo de riesgo, usted debe buscar la manera de prevenir. De esa manera usted va a salvar vidas y también va a salvar su bolsillo. Espero que les haya gustado mucho esta presentación, que se la hice con mucho cariño a todos ustedes. Ahora sí los dejo con la experta. Muchas gracias, Priscila. Ha sido muy, muy valiosa tu información y los que nos has proporcionado en el día de hoy. Las preguntas las vamos a dejar al final y dándole la oportunidad entonces a que la licenciada Catherine pueda exponer. Ahora le doy la bienvenida a Catherine Huang, que por más de 18 años en experiencia de seguros y manejo de riesgos. Actualmente es gerente corporativa, ramos gerenciales y liderazgo, soluciones y estrategias para administradores de propiedad horizontal. Catherine, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Nora. Antes, me gustaría, por favor, que me puedas habilitar la opción para compartir. Por favor. Dame un segundo. Licenciada Priscila, muchísimas gracias por todo el material. Todas las estrellitas. Excelente. Ok, ya voy aquí a compartir la presentación. Permítame solamente, por favor, un segundo. Ya está habilitado. Mil gracias. Muy bien, a todos muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a ADEPA por esta oportunidad. Y como bien comentaba licenciada Priscila, pues el tema de los seguros es un tema muy importante con el cual todo PH debe contar. Los seguros realmente forman parte de uno de los contratos más importantes que todo PH debe contratar, ya que esto es una herramienta que es útil e importante para la protección del bien que se administra.
En caso de no tener una póliza de seguros, impacta de manera directa y económicamente todos los ingresos del PH. Algunos de los seguros mínimos que toda propiedad debe mantener las dividimos en dos: una póliza de incendio todo riesgo y las pólizas de responsabilidad civil. Cuando nos referimos a póliza de incendio, es importante que todo esto que estoy mencionando, me refiero específicamente al área común del edificio. Aún no estoy tocando inquilino, me refiero a torre como tal. Y cuando conversamos de póliza de incendio todo riesgo, algunas coberturas de las cuales se extienden a cubrir en estas pólizas son incendio, explosión, inundaciones, daños por aguas, equipos electrónicos, roturas de maquinaria. Aquí en rotura de maquinaria es uno de los que más se sufren los PH, porque aquí cubrimos lo que son los elevadores, las bombas de aguas, las plantas eléctricas, que una reparación, ¿cómo nos cuesta? Adicional, esta póliza es importante que incluya coberturas adicionales como robo con forzamiento, que incluya también robo a la administración, saqueo, asalto dentro, asalto fuera, rotura de cristales, que también es un reclamo muy común, infidelidad de empleado y también daños a instalaciones eléctricas, entre otros. En responsabilidad civil, esta póliza consiste en poder apoyarnos en cubrir los daños a terceros en donde nosotros resultemos legalmente responsables. Y aquí, dado hincapié a lo que comentó la licenciada Priscila, es importantísimo que en todos los contratos de seguro de responsabilidad civil se detalle claramente que los propietarios, los inquilinos, los proveedores se consideran como terceros en la póliza. Caso contrario, al momento de un siniestro, vamos a poder tener diferentes inconvenientes para una indemnización e inclusive pueden ser causales de declinaciones en casos de reclamos. Y aparte de ellos, ¿quiénes son considerados como terceros? Visitantes, colindantes, transeúntes. Entonces, esta es la estructura básica como seguro mínimo que toda propiedad horizontal debería tener. Esta es una responsabilidad del administrador y también incluiría del PH. Es mantener los seguros vigentes, mantenerlos al día evitando la morosidad y mantener sus valores asegurados y actualizados. El tema de la morosidad es importantísimo. Una póliza que mantenga mora es una póliza que no tiene cobertura al momento de una reclamación. Una póliza sin cobertura son casos legales directos que van a caernos encima como parte de administración y como parte del PH, porque la naturaleza de los siniestros, usualmente no tenemos ingresos que puedan darle frente a siniestros tan grandes como se pueden presentar en un PH. Cuando nos referimos a mantener los valores asegurados actualizados, se refiere específicamente a justo lo que tenemos asegurado. Muchas veces mantenemos pólizas de 10, 4, 5 años, 15 años con la misma información asegurada, cuando los valores asegurados hoy en día por metros cuadrados han aumentado o han disminuido, cuando los valores de los elevadores que mantenemos asegurados han aumentado o han disminuido. ¿Esto qué cae o qué lleva ante una reclamación? Que podamos caer en un término que en seguros llamamos infraseguro. Y al caer en un término que llamamos infraseguro, quiere decir que la póliza puede resultar insuficiente al momento de una reclamación. Pagamos pólizas por años, perdimos al momento de una reclamación por no actualizar. E inclusive también aquí puedo mencionarles en que muchas veces hacemos cambios de equipos y no los reportamos. Hacemos mejoras estructurales y no las reportamos. Todo esto forma parte de la actualización constante que siempre como administradores y como PH tenemos que procurar mantener en pólizas. Disculpen, se está viendo la plantilla que la estoy pasando, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora hablo algo muy importante que también la licenciada Priscila lo comentó al inicio. Cuando nosotros decidimos comprar un apartamento o una propiedad, nosotros como personas estamos tomando una decisión importante, que es, estoy comprando una propiedad privada
y en conjunto también estoy comprando una propiedad común. ¿Eso qué quiere decir? Que por ese simple concepto formo parte de mi todo de la construcción de mi edificio. Por esto es importante tener claro cuál es la cadena que como PH debemos procurar tener bloqueada, como se dice, a lo buen panameño. Y el primer bloqueo hablamos de lo que son las áreas comunes. Áreas comunes, tal cual como lo especifica la Ley 31, que son mi área social, mi salón de juegos, mi lobby, mis estacionamientos de visita, mis pasillos, entre otros. Esto lo debo tener asegurado bajo mi póliza de incendio todo riesgo. Debo tener mi póliza de responsabilidad civil para cubrir cualquier daño que yo como PH cause a un tercero, ya sea mi inquilino, ya sea mi proveedor, ya sea mi colindante. Debo también mantener una cobertura de rotura de maquinaria para cubrir mis equipos, mi elevador, mi bomba de agua, mi planta eléctrica. ¿Cuánto cuesta un elevador hoy en día? $24,000. ¿Tenemos $24,000 para hacerle frente a una reclamación? La otra cadena sigue con los propietarios e inquilinos. Importantísimo, de la cual siempre he recomendado que todo PH lo debe reglamentar. Muchas veces las únicas pólizas que un inquilino, y como nosotros inquilinos mantenemos, es la póliza que nos pide el banco. Pero adivinen, esa póliza que nos pide el banco, usualmente hay una cláusula, y les exhorto que lo puedan buscar en las pólizas que actualmente mantengan, que dice 80%. Eso quiere decir que lo que estoy pactando asegurar en mi póliza es solamente el 80% del valor asegurado de mi apartamento. Si el día de mañana, cuando ocurra una reclamación, realmente lo que va a ocurrir es que es justamente ese 80% lo que, sin tomar en cuenta los otros ajustes que me pueden aplicar, la compañía de seguros me va a indemnizar, más no es el costo real de lo que hoy en día me cuesta un apartamento. En los propietarios inquilinos adicional, se mantiene entonces lo que es la cobertura de incendio estructura y la póliza de incendio también contenido. La que nos importa a nosotros como administrador y como PH para poder mantenerlo y garantizar una reconstrucción del mismo es la póliza de incendio estructura. Esta es la póliza que al momento de una pérdida total es la que todos los propietarios junto con el PH unen para procurar una reconstrucción e indemnización del mismo. Cuando hablamos de la póliza de incendio contenido, aquí es donde a veces solamente aseguramos la estructura, pero nos olvidamos el resto de nuestra inversión, nuestra lavadora, nuestro mueble, nuestra secadora. Todos estos artículos son los que aseguramos gracias a una póliza de incendio contenido. Y termino con una importantísima que se llama responsabilidad civil, que también es una de las más olvidadas y menos exigida a los propietarios y que debería ser la más exigida también. Esta cobertura de responsabilidad civil es que cubre los daños y ocasiones que comentaba la licenciada Priscila. Dejé un grifo abierto, se inundó mi apartamento, dañó el elevador. Aquí, señores, es donde cubriríamos esos tipos de eventos. Y justamente el propósito de esta póliza es quitarnos ese estrés de, en vez de pagar $24,000, solamente pagar un deducible de 250, de $500. He ahí el motivo de la importancia del ahorro. Y adicional a eso, nos cura a nosotros, nos protege a nosotros en base a lo que tenemos que pagar cuando presentemos alguna reclamación, no seamos responsables. Y adicional, como copropietarios del PH, ayudamos para que el PH pueda retomar operaciones rápidamente. No es lo mismo que una póliza pague $24,000 a que usted como inquilino haga un acuerdo de pago con el PH para pagar $24,000. Este es el sentir y la importancia de los seguros hoy en día. Y por último, y no menos importante, es importante que tengamos en cuenta la importancia de los servicios de gestión de riesgo. Y aquí no estamos hablando de seguros, aquí estamos hablando directamente cómo evito utilizar un seguro. ¿Y por qué lo debo evitar? Porque cuando yo evito la utilización de un seguro, es que yo estoy ayudando para garantizar el buen funcionamiento y el buen cuidado y control de mi propiedad. Y gracias a estos servicios de gestión de riesgo nos ayudan a, uno, la conservación de la propiedad,
la prevención de incendio, las seguridades en proceso, seguridades físicas y también, por último, que también lo comentaba la licenciada Priscila, es el control de los proveedores. Hay una naturaleza, y es que usualmente cuando tenemos un proveedor en nuestro PH realizando cualquier tipo de reparación o mantenimiento o trabajo en específico, lo último que pedimos es una póliza de seguros. ¿Y qué pasa si ese proveedor afecta a un tercero? ¿Qué pasa si el proveedor causa un incendio? ¿Qué pasa si afecta a algún niño que está en el pasillo? Son escenarios que como administradores y como PH nos tenemos que preguntar constantemente con el fin de poder dirigirlo o tratar de trasladarlo, mejor dicho, a una cobertura en nuestros seguros. Todo esto se resume en cuáles son los riesgos y los impactos que mantenemos en un PH. En un PH actualmente podemos presentar eventos como incendio, inundaciones, maquinarias, elevadores, entre otros, y esto nos genera un impacto directo de investigaciones, de daños materiales, de lesiones corporales, propietarios, inquilinos y proveedores, y como consecuencia nos genera pérdidas propias, pérdidas de ingreso, daños a terceros, negligencias de servicios, litigios. Esta es la importancia por el cual tener un amplio plan de cobertura con el cual nos podamos amparar, generando un impacto en ahorro, en confianza y aportando a la prevención en base a soluciones de amparos para protección de propietarios y también gestión de riesgos. Realmente, hablar de los seguros podemos quedarnos muchísimas horas y no me quiero despedir sin antes comentarles de que el seguro ¿es un gasto o es una inversión? Realmente es una inversión. Uno, nos brinda apoyo para hacer frente a los daños a terceros, protege a los miembros de la junta directiva como también a los administradores, realiza una reconstrucción total o parcial, apoya las contingencias imprevistas. Es importante las siguientes recomendaciones que como PH y como administrador deberíamos mantener, y es uno, revise constantemente su plan de seguros. Procure mantenerse actualizado en los planes que actualmente ofrece el mercado asegurador y cotice, compare. Si bien es cierto, esto es un deber de también corredor de seguros, pero es en conjunto con el administrador. Anote todas sus preocupaciones, manténgase actualizado en los cambios de las leyes y los anteproyectos del nicho, realice una distribución correcta de sumas aseguradas, y esto es muy importante porque muchas veces tenemos asegurado un proyecto de 5 torres en donde solamente tenemos detalladas sumas aseguradas en total. Esto, al momento de una reclamación, nos infla totalmente el deducible a pagar. Procure que su póliza sea una póliza de incendio y todo riesgo, mantenga siempre asesorías correctas, asegure que su patrimonio esté en aseguradoras estables y reconocidas. Nunca olvide incluirse usted como administrador entre las coberturas del PH, utilice los valores agregados de su póliza, conozca el proceso de reclamaciones y procure mantener sus seguros como administradores, que son muy distintos a los seguros de PH. Creo que corrí un poco por el tema del tiempo, pero por último, pues estoy a toda su disposición para cotizar y para revisar, por sobre todas las cosas, sin ningún tipo de compromiso, los seguros que actualmente mantengan, y les comparto pues mis datos. Creo que ya estamos entonces en el espacio correcto para las preguntas. Hice tiempo récord. Excelente, Catherine. Yo resumo un poquito con un refrán que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, de verdad que tener un seguro en un PH y tenerlo al día, como tú bien lo dices, es muy importante porque uno nunca sabe cuándo uno lo vaya a necesitar.